Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Capítulo 1. La vida de antes. Esteban Franco había aprendido dos cosas en sus 20 años de servicio militar: cómo sobrevivir en condiciones imposibles y cómo leer a las personas. La primera habilidad lo mantuvo con vida a través de 3 turnos en el Medio Oriente con el Cuerpo de Fuerzas Especiales. La segunda le falló por completo cuando se trataba de su esposa. A los 42 años, Esteban había cambiado su equipo táctico por botas de montaña y chaquetas de lana. Dirigía Aventuras Cumbres, un servicio de guías en la naturaleza en la Sierra Madre de Nuevo León. La transición de soldado a civil no había sido fácil, pero encontró la paz en las montañas, enseñando a grupos corporativos y familias cómo navegar por un terreno que podría matarlos si tomaban la decisión equivocada. Sus clientes nunca supieron que el guía tranquilo y de voz suave que los guiaba a través de zonas de alto riesgo se había infiltrado una vez en complejos terroristas en Kandahar. Había conocido a Linda Corrales hacía 15 años en un evento benéfico para veteranos en Monterrey. Ella era una representante de ventas farmacéuticas, hermosa y ambiciosa, con cabello castaño rojizo y una sonrisa que le hacía olvidar las pesadillas que aún no despertaban a las 3 de la madrugada. Se casaron en un año. Su hija, Sara, llegó 2 años después, y Esteban pensó que finalmente había encontrado la vida normal que había estado persiguiendo desde que dejó el servicio. Las fracturas en su matrimonio habían sido sutiles, las llamadas de trabajo de Linda a altas horas de la noche, su nuevo interés en el gimnasio, la forma en que había comenzado a buscar peleas por nada, como si tratara de crear distancia. Esteban lo había atribuido al estrés. Su compañía farmacéutica había estado pasando por una reestructuración. Él también había estado ocupado, expandiendo su negocio, aceptando más clientes. «Papá ha vuelto», había gritado Sara, de 12 años, cuando él regresó de una expedición de 3 días el martes pasado, hace solo 5 días. Ella corrió a sus brazos, con su cabello oscuro tan parecido al de él volando detrás de ella. Era pequeña para su edad, todo rodillas y codos, con los ojos verdes de Linda pero la barbilla obstinada de él. «¿Cómo estuvo el pico de Orizaba?», preguntó ella, todavía abrazándolo. «Frío, hermoso, agotador». Él le revolvió el cabello. «¿Cómo estuvo la escuela?» «Aburrida, pero saqué un 10 en mi proyecto de ciencias». Linda apenas había levantado la vista de su teléfono en la mesa de la cocina. «Eso es bueno», cariño, dijo distraídamente. «Esteban, tengo una conferencia en Guadalajara este fin de semana. Me iré de viernes a domingo». «¿Otra conferencia?» Eso sumaba 3 en 2 meses. «Seguro», dijo él, observando los dedos de su esposa volar por la pantalla de su teléfono. «Sara y yo cuidaremos el fuerte». Eso había sido el martes. El miércoles y el jueves transcurrieron con normalidad. Llevó a Sara a la práctica de fútbol, la ayudó con la tarea, hizo la cena. Linda había estado distante, pero no inusualmente. El viernes por la mañana, se fue antes del amanecer a su conferencia. Esteban pasó el viernes llevando a un grupo de senderismo intermedio a través del cañón de la Huasteca. El sábado, estaba programado para instrucción técnica de escalada en la cara norte de un pico más pequeño. Dejó a Sara con su hermano menor, Guillermo Memo Gallardo, un maestro de secundaria que vivía a 20 minutos de distancia. El domingo por la mañana, Esteban estaba enrollando cuerdas en su garaje, preparándose para las expediciones de la próxima semana, cuando Memo llamó. «Hola, Esteban. Sara está aquí. Quería pasar la noche. Dijo que mamá todavía no estaba y que tú estabas ocupado con el equipo. ¿Está bien?» Esteban frunció el ceño. Planeaba llevar a Sara a desayunar antes de que volviera a casa. «Sí, está bien. Dile que la recogeré alrededor del mediodía». «Lo haré». «Oye, hermano. ¿Está todo bien contigo y Linda?» Sara parecía. «No sé». Más callada de lo habitual. «Probablemente cosas de preadolescentes», dijo Esteban, aunque la observación de Memo se había alojado en su mente como una astilla. Su hermano siempre había sido perceptivo, especialmente con los niños. El domingo por la tarde, Esteban recogió a Sara. Ella había estado apagada en el camino a casa, mirando por la ventana. «¿Todo bien, pequeña?», preguntó. «Sí, bien». Pero su voz había sido pequeña, insegura. «El tío Memo dijo que parecías callada».
Ella se giró para mirarlo entonces, con sus ojos verdes muy abiertos con algo que parecía miedo. Papá, yo. Su teléfono vibró. Ella lo miró y su rostro se puso pálido. ¿Qué es? Nada. ¿Solo? Nada. Se volvió hacia la ventana, pero Esteban había visto temblar sus manos. Mirando hacia atrás ahora, deseaba haber presionado más, deseaba haber detenido el auto y exigido saber que estaba asustando a su hija. Pero había estado pensando en Linda, en la distancia entre ellos, en si su matrimonio se estaba desmoronando. Llegaron a casa y encontraron la casa vacía. El auto de Linda no estaba en la entrada. Mamá todavía está en la conferencia, dijo él. Sara asintió y luego desapareció en su habitación. Esteban pasó el resto de la tarde del domingo trabajando en su oficina en casa, revisando las reservas de clientes y actualizando los protocolos de seguridad. Alrededor de las 6 de la tarde, pidió pizza. Sara picoteó 2 rebanadas, apenas hablando. ¿Quieres ver una película?, sugirió. Estoy cansada. Creo que me iré a la cama. A las 8 de la tarde, cuando fue a verla, estaba acurrucada bajo las sábanas, mirando la pantalla de su teléfono con una expresión que hizo estallar sus viejos instintos de combate. Pero antes de que pudiera preguntar, ella dejó el teléfono y cerró los ojos. Buenas noches, papá. Buenas noches, Sarita. El lunes por la mañana, ayer mismo. Aunque parecía que habían pasado años, Sara se fue a la escuela como siempre. Linda llegó a casa alrededor de las 10 de la mañana, luciendo cansada, pero sin ofrecer detalles sobre la conferencia. Esteban estaba saliendo para una búsqueda de suministros cuando ella entró. ¿Cómo estuvo Guadalajara? Bien. Productivo. Ella apenas lo miró a los ojos. Necesito ducharme y recuperar el sueño. El garaje es un desastre, mencionó él. Noté que algunas latas de pintura se cayeron. ¿Moviste algo? Linda se congeló por un momento. No. Tal vez el viento tiró algo. Lo revisaré más tarde. Pero no había habido viento, y la puerta del garaje había estado cerrada. Ahora, de pie en su cocina el martes por la tarde, esperando que se preparara el café, Esteban Franco no tenía idea de que en 3 horas recibiría una llamada telefónica que destruiría su mundo y resucitaría al soldado que había tratado de enterrar. Su teléfono vibró. Miró la pantalla. Linda, haciendo mandados, vuelvo para la cena. Él respondió con un pulgar hacia arriba, luego se sirvió el café. La casa se sentía vacía sin el caos de Sara después de la escuela. Ella llegaría a casa alrededor de las 3:30. Él le haría su salteado de pollo favorito, y tal vez finalmente tendrían esa conversación sobre lo que la estaba molestando. Esteban Franco había sobrevivido a tiroteos en Faluya, navegado tormentas de nieve a 4,000 metros de altura y sacado a clientes que se ahogaban de ríos inundados repentinamente. Pensó que había visto lo peor que la humanidad tenía para ofrecer. Estaba equivocado. Capítulo 2. La llamada llegó a las 2:47 de la tarde. Esteban estaba en el garaje organizando arneses de escalada cuando su teléfono vibró contra su cadera. El número era local, con Lada de Monterrey, pero desconocido. Casi lo deja ir al buzón de voz, probablemente un vendedor, pero algo le hizo contestar. Señor Franco, soy la doctora Paredes del Hospital Universitario. Su hija Sara fue traída en ambulancia hace aproximadamente 30 minutos. Necesita venir de inmediato. El arnés cayó de las manos de Esteban. ¿Qué pasó? Tiene lesiones importantes, incluyendo una fractura de cráneo y hemorragia interna. La estamos preparando para cirugía. ¿Qué tan rápido puede llegar aquí? Fractura de cráneo. Hemorragia interna. Las palabras desencadenaron algo primitivo en Esteban. Una claridad fría que no había sentido desde su última misión. 20 minutos, dijo, ya moviéndose hacia su camioneta. ¿Está consciente? Entra y sale. Señor Franco, por favor conduzca con seguridad pero rápido. El viaje al hospital universitario fue un borrón de luces rojas y riesgos calculados. La mente de Esteban se había dividido en 2 vías. Una vía era puro pánico, su niña, de 12 años, con el cráneo fracturado.
La otra vía era operativa, la mente del soldado catalogando hechos y evaluando amenazas. Fractura de cráneo. Hemorragia interna. Traída en ambulancia. ¿Dónde había estado? La escuela debería haber terminado a las 2:30. ¿Había sido atropellada por un auto? ¿Se había caído? ¿Estaba Linda allí? Intentó llamar a su esposa 4 veces. Sin respuesta. Esteban llegó al hospital en 18 minutos, se estacionó ilegalmente y corrió por la entrada de emergencias. La enfermera en el mostrador echó un vistazo a su cara y llamó a la doctora Paredes. La doctora era una mujer pequeña de unos 50 años con ojos amables que no podían ocultar su preocupación. Señor Franco, Sara está en cirugía ahora. La fractura de cráneo es significativa, pero el cirujano es excelente. La hemorragia interna es nuestra principal preocupación. Creemos que su bazo está roto. ¿Qué le pasó? La doctora Paredes vaciló. Los paramédicos dijeron que fue encontrada al pie de las escaleras del sótano por una vecina. Las lesiones son consistentes con una caída por las escaleras, pero... Hizo una pausa. Señor Franco, hay algunos aspectos que nos preocupan. El patrón de hematomas sugiere. Bueno, hemos notificado a la policía como estamos obligados a hacer en casos de posible abuso. ¿Abuso? La voz de Esteban se volvió peligrosamente tranquila. ¿Alguien le hizo esto? Aún no lo sabemos. La policía querrá hablar con usted. Sara recuperó brevemente el conocimiento en la ambulancia. Estaba desorientada, pero seguía diciendo algo sobre el garaje y haber sido empujada. ¿Empujada? Alguien había empujado a su hija por las escaleras. Necesito verla. Está en cirugía, señor Franco. Podría tardar de 2 a 3 horas. Hay una sala de espera. Doctor. Esteban se inclinó, y algo en sus ojos la hizo retroceder. Necesito saber exactamente qué dijo Sara. Todo. La doctora Paredes miró hacia la estación de enfermeras, luego bajó la voz. El informe de los paramédicos señaló que Sara estaba balbuceando sobre ver a alguien herido en el garaje, sobre el novio de su madre, sobre ser arrojada escaleras abajo y amenazas de enterrarla. Ella lo miró a los ojos. Señor Franco, dijo ella dijo, entiérrame viva junto al cuerpo. El suelo pareció inclinarse bajo los pies de Esteban. Novio de mamá. Entiérrame viva junto al cuerpo. Un oficial de policía uniformado apareció en el hombro de la doctora Paredes. Señor Franco, soy el oficial Mario Landeros. Necesito hacerle algunas preguntas sobre las lesiones de su hija. Esteban se volvió hacia el policía, su mente corriendo 3 pasos adelante. Si Sara había presenciado algo en el garaje, si el novio de Linda la había lastimado, entonces ir a la policía podría hacer que mataran a Sara. Quienquiera que haya hecho esto había amenazado con enterrarla viva junto al cuerpo. Eso significaba que ya había un cuerpo enterrado en algún lugar. Estas personas habían matado antes y no dudarían en terminar lo que comenzaron. Oficial, dijo Esteban con cuidado. Acabo de llegar. No sé qué pasó. Estaba en mi negocio. Mi esposa estaba haciendo mandados. ¿Puede esto esperar hasta después de que mi hija salga de cirugía? Entiendo su preocupación, pero necesitamos establecer. Mi hija de 12 años tiene una fractura de cráneo y está luchando por su vida en cirugía en este momento. La voz de Esteban era firme, pero sus ojos eran duros. ¿Quiere interrogarme sobre abuso? Bien. Revise mi historial. Consulte con mi familia, mis clientes, los maestros de Sara. Encontrará que nunca le he puesto una mano encima. Pero ahora mismo, voy a sentarme en esa sala de espera hasta que mi hija esté a salvo. Entonces podemos hablar. El oficial Landeros lo estudió por un largo momento, luego asintió. Necesitaré hablar con su esposa también. Buena suerte encontrándola. No contesta su teléfono. El oficial tomó nota de eso, luego le entregó a Esteban una tarjeta. Volveré después de la cirugía. Mientras tanto, no salga del hospital. Esteban tomó la tarjeta sin mirarla. Mientras el oficial se alejaba, la doctora Paredes le tocó el brazo suavemente.
La sala de espera está al final del pasillo. Le informaré cada hora. Gracias. Esteban caminó hacia la sala de espera en piloto automático, su mente ya trabajando a través de escenarios. Sara había visto al novio de su madre matar a alguien en el garaje. El novio había visto a Sara mirando. La había arrojado por sus escaleras del sótano y amenazado con enterrarla viva junto al cuerpo, lo que significaba que había un cuerpo enterrado en algún lugar dentro o cerca de su propiedad. Y Linda estaba involucrada. Su esposa, la madre de su hija, había visto a su novio casi matar a su hija y no había hecho. ¿Qué? Nada. Esteban se sentó en una silla de plástico en la sala de espera vacía y sacó su teléfono. Todavía sin respuesta de Linda. Abrió sus mensajes de texto y se desplazó por sus intercambios recientes. Nada inusual, nada que indicara que estaba teniendo una aventura, y mucho menos involucrada en un asesinato. Pero entonces, nunca sospechó. 20 años leyendo a combatientes enemigos, detectando insurgentes en multitudes, sintiendo emboscadas antes de que sucedieran, y se había perdido por completo que su esposa era una extraña. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Memo: ¿cómo va la búsqueda de suministros? ¿Quieres cenar? Esteban miró el mensaje, luego escribió: Sara está en el hospital. Fractura de cráneo y hemorragia interna. Cirugía ahora. La respuesta fue inmediata: ¿qué? ¿Qué pasó? Aún no lo sé. Llamaré más tarde. Voy para allá. No, quédate en casa. Llamaré cuando sepa más. Esteban guardó el teléfono y se recostó en la silla. En su mente, ya estaba de vuelta en el garaje, reproduciendo cada detalle, las latas de pintura caídas, la reacción de Linda cuando las mencionó, su conferencia que la había llevado lejos todo el fin de semana. Y pensó en el garaje en sí, el piso de concreto, el área de almacenamiento en la parte trasera detrás de su equipo, el lugar donde el piso se veía ligeramente diferente. Siempre había asumido que era una reparación de antes de que compraran la casa hace 5 años. ¿Y si no lo era? Una enfermera apareció en la puerta. Señor Franco, su hija todavía está en cirugía, pero va bien. La doctora Paredes quería que lo actualizara. Gracias. ¿Puedo preguntarle algo? Los paramédicos que trajeron a Sara, ¿dicen exactamente dónde fue encontrada? ¿Qué escaleras? La enfermera revisó su tableta. Las escaleras del sótano en calle Paseo del Valle 2847. Esa es su dirección, ¿correcto? Sí, pero las escaleras del sótano eran escaleras interiores. ¿Cómo la había encontrado una vecina? El informe dice que una vecina la encontró. Una tal señora Tiffany Valles de al lado. Dijo que había visto a su hija llegar a casa de la escuela y quería dejar un correo que le habían entregado por error. Cuando nadie respondió a la puerta principal, intentó por la trasera. La puerta del sótano estaba entreabierta y escuchó gemidos. Fue entonces cuando encontró a Sara y llamó al 911. Puerta del sótano. Su sótano tenía una entrada exterior que rara vez usaban. ¿Y si esa puerta se había dejado abierta? ¿A qué hora llamó la señora Valles al 911? 2:23 de la tarde. Según el registro, la escuela terminaba a las 2:30. O la hora estaba mal, o Sara había salido temprano de la escuela, o nunca llegó a la escuela. Gracias, dijo Esteban. La enfermera sonrió con simpatía y se fue. Esteban sacó su teléfono nuevamente y llamó a la escuela de Sara. La oficina administrativa contestó al tercer timbre. Hola, soy Esteban Franco. Soy el padre de Sara Franco. Necesito saber si estuvo en la escuela hoy. Hubo una pausa, un tecleo. Déjeme verificar. Sí, Sara fue marcada presente para el primer periodo, pero fue retirada por su madre a las 9:15 de la mañana. Retirada por Linda a las 9:15. Gracias, dijo Esteban y colgó. Su esposa había sacado a su hija de la escuela ayer por la mañana, 5 horas antes de que Sara terminara al pie de las escaleras de su sótano con el cráneo fracturado, diciendo que había visto al novio de su madre matar a alguien. Esteban se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento. En el reflejo, apenas se reconoció a sí mismo. El tranquilo guía de la naturaleza se había ido.
El hombre que le devolvía la mirada era otra persona. Alguien más frío. Alguien que sabía exactamente lo que había que hacer cuando la ley no podía, o no quería, proteger a su familia. Sacó la tarjeta del oficial Landeros y la estudió por un momento. Luego la guardó en su bolsillo. Esteban Franco no iba a ir a la policía. Lo que iba a hacerle a las personas que lastimaron a su hija no requeriría testigos, ni informes, ni reglas de enfrentamiento. El soldado había vuelto. Capítulo 3. La verdad en sangre. Sara salió de la cirugía a las 6:47 de la tarde. La doctora Paredes se reunió con Esteban en el pasillo fuera de la sala de recuperación, todavía con su bata. La cirugía salió bien. Reparamos el bazo y redujimos la presión intracraneal. Las próximas 72 horas son críticas, pero está estable. ¿Puedo verla? Está sedada, pero sí. Solo 10 minutos. Necesita descansar. Esteban siguió a la doctora a una pequeña sala de recuperación donde su hija yacía en una cama de hospital, luciendo imposiblemente pequeña. Su cabeza estaba vendada, tubos salían de sus brazos y las máquinas pitaban constantemente. Pero respiraba. Estaba viva. Se sentó en la silla junto a su cama y tomó su mano con cuidado. Hola, Sarita. Papá está aquí. Estás a salvo ahora. Lo prometo. Sus párpados se agitaron. Papá. Estoy justo aquí, mi niña. Intenté ser valiente. Sus palabras eran arrastradas por la medicación. Eres valiente. La niña más valiente que conozco. Lágrimas brotaron de las esquinas de sus ojos. Los vi, papá. En el garaje. Había tanta sangre. Él tenía una pala, y mamá solo estaba mirando. Y luego levantó la vista y me vio. Su respiración se aceleró, haciendo que los monitores pitaran más rápido. SHH, ¿está bien? Estás a salvo. Nadie te va a lastimar, dijo él. Ella dijo que él me enterraría viva si contaba algo. Justo como dijo el señor Flores. Mamá no lo detendría. Señor Flores. Ese era el nombre del cadáver. Sara, escúchame. Necesito que te quedes aquí en el hospital donde estás a salvo. Necesito que no le digas nada a la policía todavía. ¿Puedes hacer eso por mí? Sus ojos se abrieron de par en par. Pero papá. Confía en mí. Voy a encargarme de esto. Pero necesito que estés callada por un rato más, ¿de acuerdo? Solo hasta que me asegure de que estás realmente a salvo. Ella estudió su rostro con esos ojos demasiado viejos, y él vio el momento en que ella entendió. Su hija era lo suficientemente inteligente como para saber que su padre estaba planeando algo más allá de los límites legales. Está bien, papá. Confío en ti. Esa es mi niña. Ahora descansa. Volveré pronto. Una enfermera apareció en la puerta. Señor Franco, se acabó el tiempo. Ella necesita descansar. Esteban besó la frente de Sara y se paró en el pasillo. El oficial Landeros estaba esperando con otro detective, este en ropa de civil. Señor Franco, este es el detective David Castillo. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Ahora no, dijo Esteban, pasando junto a ellos. El detective Castillo bloqueó su camino. Era un hombre grande, de unos 50 años, con el aspecto curtido de alguien que había visto demasiado. Su hija acaba de salir de una cirugía por lesiones graves. Su esposa no está localizable. Hemos estado en su casa. La puerta del sótano estaba abierta. Hay sangre en las escaleras. Necesita hablar con nosotros. ¿Estoy bajo arresto? No, pero... Entonces necesito encontrar a mi esposa. Una vez que la localice, ambos vendremos y responderemos sus preguntas. Señor Franco. Esteban se inclinó lo suficientemente cerca para que solo Castillo pudiera escucharlo. Mi hija me dijo cosas antes de entrar a cirugía. Cosas que me hacen pensar que ir por los canales oficiales podría hacer que la maten. Así que, le estoy pidiendo como padre que me dé 24 horas para asegurar la seguridad de mi familia. Entonces hablaremos.
Los ojos de Castillo se entrecerraron. ¿Qué le dijo ella? ¿24 horas, detective? Eso es todo lo que pido. El detective lo estudió por un largo momento. Tiene antecedentes militares. Puedo verlo en la forma en que se para, la forma en que evalúa las salidas. ¿Qué rama? Ejército. Fuerzas especiales. Eso pensé. Escúcheme con mucha atención, señor Franco. Lo que sea que esté pensando hacer, no lo haga. Déjenos manejarlo. ¿Pondrá custodia protectora a mi hija? ¿Las 24 horas? Podemos organizar seguridad. ¿Se refiere a un uniforme fuera de su puerta? Eso no detendrá a alguien determinado. Sabe que no lo hará. Castillo no dijo nada, lo cual fue respuesta suficiente. 24 horas, repitió Esteban. Después de eso, le contaré todo. Se alejó antes de que el detective pudiera responder. Medio esperaba que lo detuvieran, incluso que lo arrestaran, pero nadie lo siguió. Castillo le estaba dando cuerda para ahorcarse o entendía que a veces la ley se movía demasiado lento para proteger a los inocentes. En su camioneta, Esteban se sentó un momento organizando sus pensamientos. Necesitaba confirmar que había un cuerpo en su garaje. Identificar al señor Flores y al novio. Encontrar a Linda. Mantener a Sara a salvo. Hacer pagar a los responsables. Llamó a Memo. Necesito un favor. ¿Puedes venir al hospital universitario y sentarte con Sara? No dejes entrar a nadie en su habitación excepto al personal médico. No me importa quién digan que son. Policías, familia. Nadie entra. Esteban, ¿qué está pasando? Te lo explicaré más tarde. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto. Me voy ahora. Trae tu arma. Memo guardó silencio por un momento. Como maestro, tenía un permiso, pero rara vez la usaba. Dios, Esteban, ¿en qué clase de peligro está? Del tipo que requiere un arma. Estaré allí en 1 hora para relevarte. Esteban colgó y encendió la camioneta. El viaje de 20 minutos a casa se sintió como segundos. Su mente estaba en modo táctico ahora, desglosando la misión. Objetivo, eliminar amenazas para Sara. Objetivo secundario, recopilar inteligencia sobre hostiles. Cuando entró en su cochera a las 7:30 de la tarde, la casa estaba oscura. El auto de Linda todavía no estaba. Cinta policial amarilla marcaba la entrada del sótano, pero no había oficiales presentes. Habían hecho su investigación preliminar y se habían ido. Esteban entró por la puerta principal, encendiendo luces mientras se movía por la casa. Todo parecía normal. Demasiado normal. En la cocina, tomó una linterna y un cuchillo multiusos. Luego se dirigió al garaje. Las luces fluorescentes parpadearon al encenderse, iluminando su espacio de trabajo organizado. El equipo de escalada colgaba de los estantes de la pared. El equipo de campamento estaba clasificado en contenedores etiquetados. En la esquina trasera, detrás de un estante de suministros, estaba la sección del piso de concreto que siempre había parecido diferente. Esteban movió el estante a un lado. El piso aquí era definitivamente más nuevo, el concreto de un tono ligeramente diferente. Se arrodilló y lo examinó de cerca. Los bordes no estaban del todo al ras con el concreto más antiguo. Un trabajo de parche, tal vez de 1 metro por 2 metros, lo suficientemente grande para un cuerpo. Tomó un mazo y un cincel de su banco de trabajo. El primer golpe envió una grieta a través del concreto. El segundo lo rompió. Debajo había tierra removida. Esteban había excavado cuerpos antes en el desierto, buscando inteligencia sobre alijos de armas enterrados. Sabía a qué olía la muerte, incluso cuando estaba enterrada profundamente. Esto olía a muerte. Cavó con cuidado usando sus manos una vez que golpeó la tierra más suave. A unos 30 centímetros de profundidad, sus dedos tocaron tela, láminas de plástico. Lo apartó y vio la cara de un hombre, gris y en descomposición, con los ojos abiertos en permanente sorpresa. Hombre de tez blanca, tal vez de 60 años. De complexión que indicaba que había estado en forma alguna vez, pero que se había descuidado.
Basado en la descomposición, muerto hace 3 o 4 días. Sara había dicho, señor Flores. Esteban sacó su teléfono y tomó varias fotos, luego cubrió cuidadosamente el cuerpo nuevamente y reemplazó suficientes trozos de concreto para ocultar la tumba. Necesitaba volver más tarde con el equipo adecuado. En la casa, abrió su computadora portátil y comenzó a buscar. Flores Monterrey arrojó cientos de resultados. Lo redujo. Daniel Flores Monterrey. El primer resultado fue un artículo de noticias de ayer. Gerente de ventas farmacéuticas local desaparecido. Esteban hizo clic en el enlace. Daniel Flores, de 47 años, gerente regional de ventas de farmacéutica Prescott, ha sido reportado como desaparecido por su exesposa Catalina Catal Robles. Flores fue visto por última vez el viernes por la noche. Farmacéutica Prescott. Esa era la compañía de Linda. Otra búsqueda, Linda Franco Farmacéutica Prescott mostró su perfil de LinkedIn. Representante de ventas, farmacéutica Prescott, reportando al gerente regional Daniel Flores. Esteban se recostó en su silla. El jefe de Linda. Ella había estado teniendo una aventura con su jefe casado, y luego él terminó muerto en el garaje de Esteban. Pero Sara había dicho que el novio de mamá hizo el asesinato, no que su madre mató a Flores. Entonces, había una tercera persona, el novio. Revisó las cuentas de redes sociales de Linda. Actividad mínima, principalmente fotos de Sara, pero encontró lo que estaba buscando en las fotos etiquetadas. Una fiesta de la empresa de hace 6 meses. Linda estaba junto a Daniel Flores y otro hombre. La leyenda decía, el equipo de Prescott Pharma celebrando un gran año con Daniel Flores y Claudio Hoyos. Claudio Hoyos. Esteban hizo una nueva búsqueda. Lo que encontró le heló la sangre. Claudio Hoyos, 38 años, representante farmacéutico, pero más interesante aún, 2 arrestos por asalto, una condena con libertad condicional. Una orden de restricción presentada por una exnovia que afirmaba que él la había amenazado con matarla. Este era el hombre que había arrojado a su hija por las escaleras. Esteban buscó una dirección. Claudio vivía en un complejo de apartamentos en Saltillo, Coahuila, a 40 minutos de distancia. Probablemente se había estado quedando en la casa de Esteban mientras él estaba fuera en expedición. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de buscar. Toma a tu hija y desaparece o ella tendrá un accidente que no podrán arreglar. Esteban miró el mensaje. Estaban observando de alguna manera. Su casa, tal vez, o habían pirateado su teléfono. Se puso de pie y caminó por la casa, revisando cada habitación, cada armario. En el dormitorio de Sara, encontró una pequeña cámara oculta en el detector de humo. En su propio dormitorio, otra en el reloj despertador. Habían estado observando. Sabían exactamente cuándo estaba en casa y cuándo no. Esteban desactivó ambas cámaras, luego envió una respuesta al número desconocido. Está bien, la tomaré y me iré. Solo déjenos en paz. La respuesta fue inmediata. Hombre inteligente. Váyanse mañana. Esteban sonrió sombríamente. Pensaron que estaba huyendo. Pensaron que estaría demasiado asustado, demasiado preocupado por proteger a Sara para tomar represalias. No sabían con quién estaban tratando. Tenía 24 horas antes de que el detective Castillo viniera a buscar respuestas. 24 horas para planificar y ejecutar una misión con 0 margen de error. Esteban Franco abrió un mapa satelital de Saltillo y comenzó a trazar rutas. Las personas que lastimaron a su hija no tenían idea del horror que se les venía encima, pero aprenderían. Capítulo 4. La preparación del cazador. Esteban regresó al hospital universitario a las 9 de la noche. Memo estaba sentado afuera de la habitación de Sara, con una revista abierta en su regazo, pero sus ojos agudos y alertas. ¿Alguien intentó entrar?, preguntó Esteban. 2 enfermeras, ambas legítimas. Un policía pasó alrededor de las 8:30, miró por la ventana y luego se fue. ¿Cómo está ella? Estable. Despierta antes, pero durmiendo ahora. Esteban se sentó junto a su hermano. Necesito contarte lo que está pasando. Lo expuso rápida y silenciosamente, Sara presenciando un asesinato,
El novio arrojándola por las escaleras, el cuerpo en el garaje, la participación de Linda, las amenazas de muerte. El rostro de Memo pasó de sorprendido a enojado y luego a decidido. Jesucristo. ¿Y no vas a ir a la policía? Si voy a la policía, Sara se convierte en testigo. Los testigos pueden ser eliminados. Estas personas ya han matado una vez e intentaron matarla a ella. La policía no puede protegerla las 24 horas del día. No realmente. Pero yo puedo eliminar la amenaza permanentemente. Esteban, ¿estás hablando de...? Sé exactamente de lo que estoy hablando. La voz de Esteban era fría. He hecho cosas peores en las misiones. La diferencia es que estas personas lastimaron a mi hija. Memo guardó silencio por un momento. ¿Qué necesitas de mí? Quédate con Sara esta noche. Mañana la trasladaré a una instalación privada con seguridad real. Después de eso, la llevarás a tu cabaña en la Sierra de Arteaga por una semana. Sin teléfono, sin internet, completamente fuera de la red. Memo poseía una pequeña cabaña en la zona boscosa de Arteaga, accesible solo por caminos de terracería. La había comprado hace años como un retiro para escribir, aunque rara vez la usaba. Está bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Cazar? La palabra quedó en el aire entre ellos. Memo nunca había servido, nunca había visto combate, pero entendía a su hermano lo suficiente como para saber qué significaba esa palabra. Ten cuidado, Esteban. Cuidado no aplica aquí. Esteban se puso de pie. Volveré al amanecer con los arreglos para el traslado de Sara. Salió del hospital y condujo a una unidad de almacenamiento en una zona industrial en Santa Catarina. La unidad 214 había sido alquilada bajo una empresa fantasma que había establecido hace años para almacenamiento de equipos. Dentro había artículos que la mayoría de la gente nunca vería. Su equipo completo de fuerzas especiales, cuidadosamente mantenido y actualizado. Esteban abrió el baúl y comenzó a hacer inventario. Gafas de visión nocturna, chaleco táctico, cuchillo de combate, restricciones flexibles, equipo de vigilancia, y en un estuche cerrado, su pistola Sig Sauer P226, el mismo modelo que llevaba en las operaciones junto con un silenciador y 3 cargadores de repuesto. Lo guardó todo a pesar de la transición a la vida civil, diciéndose a sí mismo que era solo nostalgia. Ahora sabía que no era así. Alguna parte de él había sabido que podría necesitar ser esa persona nuevamente. Esteban cargó su camioneta con un kit cuidadosamente seleccionado, luego condujo a una tienda de suministros tácticos abierta las 24 horas. Compró cuerda, lonas, cinta adhesiva y un generador portátil. El empleado, un joven veterano que había notado el porte de Esteban, no hizo preguntas. Para la medianoche, Esteban estaba estacionado en una calle oscura a 6 cuadras del edificio de apartamentos de Claudio Hoyos en Saltillo. Se había cambiado a ropa oscura y tenía su equipo empacado en una bolsa de deporte. El edificio era un complejo de alquiler bajo con seguridad mínima. Sin portero, solo una entrada con tarjeta llave que sería fácil de eludir. Pero Esteban no estaba aquí para actuar esta noche. Esta noche era reconocimiento. Pasó 3 horas observando el edificio, notando patrones, residentes entrando y saliendo. La única cámara de seguridad sobre la entrada principal. La escalera de incendios en el lado este. La entrada del estacionamiento subterráneo. El apartamento de Claudio estaba en el 3er piso, unidad 312. Su Honda Accord plateado estaba en el garaje, espacio 47. A las 3 de la madrugada, Esteban vio que se encendían las luces en la unidad 312. 30 minutos después, Claudio Hoyos salió del edificio solo, se subió a su auto y se fue. Esteban lo siguió a distancia. Claudio condujo a un parque industrial y entró en el lote de una bodega. Esteban se estacionó a una cuadra de distancia y se acercó a pie usando las sombras para cubrirse. A través de una ventana mugrienta, vio a Claudio reuniéndose con otros 2 hombres. Dinero y paquetes cambiaron de manos. Esteban tomó fotos con una lente de alto zoom. Trato de drogas. Eso añadía otra capa a esto. Flores había sido el jefe de Claudio en Farmacéutica Prescott. Tal vez Flores había descubierto que Claudio estaba robando o vendiendo medicamentos recetados. Tal vez por eso Claudio lo había matado. La reunión duró 20 minutos.
Claudio condujo de regreso a su apartamento, y Esteban regresó a su camioneta. Para las 4:30 de la madrugada, estaba agotado pero tenía inteligencia crítica. Claudio estaba traficando drogas, probablemente robadas de farmacéutica Prescott. Mantenía horarios irregulares, lo que significaba que sería difícil de predecir. Su apartamento tenía seguridad mínima. Viajaba solo, sin guardaespaldas ni protección obvia. Esteban condujo a un restaurante abierto toda la noche y pidió café mientras planeaba la fase 2. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Linda: ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Primer contacto desde la hospitalización de Sara. Esteban sintió rabia, pero la reprimió. La emoción era enemiga de las buenas tácticas. Respondió: Sara está en el hospital. Fractura de cráneo y hemorragia interna. ¿Dónde demonios has estado? La respuesta tomó 5 minutos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Haciéndose la tonta o genuinamente sorprendida. De cualquier manera, era culpable. Ve al hospital universitario ahora. Necesitamos hablar. Voy para allá. Dios mío. ¿Va a estar bien? Esteban no respondió. Dejó que se cociera en la incertidumbre. Pasó la siguiente hora investigando los antecedentes de Flores. El hombre había estado con Prescott durante 15 años. Muy respetado, recientemente divorciado. Su exesposa, Catalina Robles, había presentado un informe de persona desaparecida el domingo por la noche cuando él no apareció para la cena de cumpleaños de su hija. Entonces Flores había sido asesinado el viernes por la noche o el sábado por la mañana durante la conferencia de Linda. Sara lo había presenciado el domingo cuando llegó a casa temprano de la casa de Memo. Había sido encontrada el lunes por la tarde. La línea de tiempo estaba encajando. A las 6 de la mañana, Esteban condujo a una empresa de seguridad privada dirigida por un ex colega de las Fuerzas Especiales, Lorenzo Lolo Macías. La compañía de Lolo se especializaba en protección ejecutiva y transporte seguro. El propio Lolo abrió la puerta de la oficina. Esteban Franco. Han pasado años, hermano. ¿Qué te trae por aquí al amanecer? Necesito un favor. Uno grande. Lolo escuchó mientras Esteban explicaba la situación de Sara, omitiendo los detalles del asesinato pero enfatizando el nivel de amenaza. Necesito que la trasladen a una instalación segura, luego transportarla a Arteaga. Sin rastro, sin registros. Lolo no dudó. Tenemos una suite médica en nuestro edificio, 3 pisos más arriba. Médico exmilitar en el personal. Puede recuperarse allí por 1 o 2 días, luego la trasladaremos. Te costará 200.000 pesos. ¿Hecho? ¿De qué nivel de amenaza estamos hablando? Alto. Personas que ya han intentado matarla una vez. La mandíbula de Lolo se tensó. Estará más segura aquí que en un cuartel. ¿Cuándo quieres? Se dieron la mano. Lolo agregó: Esteban, lo que sea que estés planeando después de asegurar a tu hija. Ten cuidado. Estos no son insurgentes en la sierra. Esto es aquí en la ciudad. Conozco la diferencia. Pero el resultado será el mismo. A las 7 de la mañana, Esteban llegó al hospital universitario. Memo todavía estaba despierto, luciendo agotado. Se despertó 2 veces. Preguntó por ti. La policía pasó de nuevo, pero les dije que estarías aquí pronto. Ya puedes irte a casa. Gracias por quedarte. Esteban, tengo esto. Vete a casa. Descansa un poco. Te llamaré más tarde con instrucciones para la cabaña. Memo dudó, luego se fue. Esteban entró en la habitación de Sara. Estaba despierta, mirando su teléfono con una mano, la otra conectada a una vía intravenosa. Hola, pequeña. Papá. Trató de sentarse pero hizo una mueca. Tranquila. ¿Cómo te sientes? Duele todo. El médico dijo que casi muero. Pero no lo hiciste. Eres una luchadora. Se sentó a su lado. Escucha, te voy a trasladar a un lugar más seguro. Una clínica privada con seguridad real.
Luego tu tío Memo te llevará a su cabaña por una semana. ¿Qué pasa con la escuela? Yo me encargaré de la escuela. Ahora mismo, necesito que estés a salvo mientras lidio con las personas que te lastimaron. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Tengo miedo, papá. ¿Y si vuelven? No lo harán. Lo prometo. Pero necesito que confíes en mí y hagas exactamente lo que digo. Está bien. Está bien. Buena chica. Ahora descansa. Te trasladaremos en unas horas. A las 8:15 de la mañana, Linda finalmente llegó. Entró corriendo a la habitación de Sara, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. ¡Ay, Dios mío, Sara! Mi amor, ¿qué pasó? Sara miró a su madre con una mezcla de miedo y traición. ¿Tú sabes lo que pasó? Linda se congeló. Cariño, yo no. Sal, dijo Esteban en voz baja. Linda se volvió hacia él. ¿Qué? Esteban, esta es nuestra hija. Sal. Ahora. Algo en su voz hizo que Linda retrocediera hacia la puerta. Necesitamos hablar. Hay cosas que no entiendes. En el pasillo. Ahora. Salieron de la habitación de Sara. Esteban cerró la puerta y se enfrentó a su esposa. De cerca, podía ver el miedo en sus ojos, la forma en que temblaban sus manos. Sara me contó lo que vio, dijo Esteban. Tu novio matando a tu jefe en nuestro garaje. Siendo arrojada por las escaleras cuando fue sorprendida mirando. Las amenazas. El rostro de Linda se puso blanco. Esteban, escucha. No, tú escucha. Encontré el cuerpo de Flores. Sé sobre Claudio Hoyos. Sé sobre las drogas. Y sé que te quedaste allí y miraste mientras alguien intentaba asesinar a nuestra hija. No fue así. No sabía que él iba al cállate. Esteban se acercó. Esto es lo que va a pasar. Vas a ir a casa, empacar algunas maletas y desaparecer. No me importa dónde. Cuando la policía venga a hacer preguntas, vas a asumir toda la responsabilidad por la muerte de Flores. Dirás que entraste en pánico y lo enterraste. Que la caída de Sara fue un accidente. Que Claudio no tuvo nada que ver con eso. Pero eso no es. No me importa lo que sea verdad. Esta es la única forma en que no irás a prisión por intento de asesinato de tu propia hija. Confiesas la muerte de Flores, accidental o defensa propia, tu elección. Acepta un acuerdo de culpabilidad. Tal vez sirvas 5 años. O te niegas, y me aseguro de que el fiscal sepa que ayudaste a arrojar a Sara por esas escaleras. Entonces servirás de 25 a cadena perpetua. Linda estaba llorando ahora. Esteban, por favor. Nunca quise que Sara saliera lastimada. Dejaste que sucediera. Eso es lo mismo. Sacó su teléfono y le mostró fotos del cuerpo de Flores. Confiesa esto. Deja a Claudio fuera de esto por completo. Haz eso, y no testificaré en tu contra. Pero si mencionas su nombre a alguien, incluida la policía, te enterraré tan profundo que nunca verás la luz del día. ¿Por qué lo protegerías? Él es quien lastimó a Sara. No lo estoy protegiendo. La sonrisa de Esteban era aterradora. Me estoy asegurando de que no reciba la misericordia de una celda de prisión. Ahora vete. Tienes 1 hora para irte antes de que llame a la policía. Linda lo miró fijamente, vio algo en sus ojos que la hizo tropezar hacia atrás. ¿Qué vas a hacer? Nada que necesites saber. Adiós, Linda. Ella huyó por el pasillo. Esteban la vio irse, sin sentir nada. Su esposa era una extraña, un riesgo de seguridad, un cabo suelto. Pero la había contenido. Ella confesaría para salvarse a sí misma. Eso le daría tiempo para manejar a Claudio sin interferencia policial. A las 10 de la mañana, el equipo de Lolo llegó con un transporte médico discreto. Sara fue trasladada sin incidentes, cargada cuidadosamente en una camioneta sin marcas. El detective Castillo apareció justo cuando la estaban cargando. Señor Franco, ¿a dónde va su hija? Clínica privada. Mejor seguridad. No puede mover a una víctima sin notificar.
Ella es mi hija, no su evidencia. ¿Quiere hablar con ella? Puede programarlo a través de mi abogado. Castillo le entregó una tarjeta. Esto se está convirtiendo en obstrucción. Señor Franco, su esposa acaba de entregarse. Afirma que mató accidentalmente a Daniel Flores en defensa propia. Dijo que enterró el cuerpo en su garaje y entró en pánico cuando Sara se enteró. ¿Le suena eso correcto? Suena como si tuviera su confesión. Es una mierda y ambos lo sabemos. Flores fue golpeado hasta la muerte con un objeto contundente. Su esposa apenas pesa 55 kilos. Y las lesiones de su hija sugieren asalto, no un accidente. Entonces, ¿por qué está encubriendo a la gente? No estoy encubriendo a nadie. Mi esposa confesó. Sara está a salvo. Caso cerrado. Ni siquiera cerca de cerrado. Encontramos las huellas dactilares de Claudio Hoyos en su casa, señor Franco. Sabemos que estuvo allí. Y sabemos que tiene un historial de violencia. Así que esto es lo que pienso, Hoyos mató a Flores. Probablemente con la ayuda de su esposa. Su hija lo vio. Hoyos la arrojó por las escaleras para mantenerla callada. Y ahora usted está planeando algo extremadamente estúpido. Esteban miró a Castillo a los ojos. Detective, si estuviera planeando algo estúpido, nunca lo vería venir. Afortunadamente para usted, solo soy un padre preocupado asegurándose de que su hija esté a salvo mientras mi matrimonio se desmorona. Ahora, si me disculpa. Se subió a la camioneta. Castillo los vio alejarse, con expresión sombría. La trampa estaba puesta. Ahora era el momento de activarla. Capítulo 5. La trampa. Las instalaciones de Lolo eran perfectas. Un edificio de oficinas anodino en San Pedro con una suite médica que parecía una habitación de hospital de lujo. Sara estaba instalada al mediodía con una enfermera monitoreando sus signos vitales y el mejor operativo de seguridad de Lolo, un exmarino llamado Javier Díaz, estacionado fuera de su puerta. Nadie entra sin tu aprobación personal, le dijo Lolo a Esteban. Está tan segura aquí como lo estaría en un búnker. Gracias. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Necesito hacer desaparecer a alguien. Lolo lo estudió por un largo momento. No escuché eso. Pero sí, hipotéticamente, necesitarás equipo para una extracción en la sierra, mi casillero de equipo está abierto. Hipotéticamente, te lo agradezco. Esteban pasó la tarde preparándose. Alquiló una camioneta con un nombre de empresa falso, pagando en efectivo. Condujo a su unidad de almacenamiento y cargó equipo muy específico, cuerda, arneses de escalada, un generador portátil y algo que había guardado de sus días en las fuerzas especiales, un kit completo de interrogatorio de campo. Luego condujo hacia la Sierra Madre, específicamente a un área remota que conocía bien por su negocio de guías. Había un camino maderero que terminaba en una mina abandonada, a kilómetros de cualquier sendero o área de acampada. El tiro de la mina descendía 120 metros, su entrada cubierta por señales de advertencia y décadas de escombros. Perfecto. Esteban pasó 2 horas configurando su operación. Una tienda de campaña escondida en los árboles, el generador colocado cerca del pozo de la mina y puntos de anclaje preparados para el trabajo con cuerdas. Probó todo 2 veces. Cuando estuvo satisfecho, cubrió sus huellas y condujo de regreso a la ciudad. A las 6 de la tarde, llamó a Claudio Hoyos desde un teléfono desechable. ¿Quién es? La voz de Claudio era cautelosa. Un amigo de Linda. Ella me dijo que te contactara. Dice que la policía está haciendo preguntas sobre Flores. Maldición. ¿Qué les dijo? Eso es lo que necesita discutir. Quiere reunirse esta noche. Dice que es urgente. ¿Por qué no puede llamarme ella misma? Probablemente su teléfono esté intervenido. Mira, ¿quieres reunirte o no? Dijo algo sobre salir de la ciudad esta noche, pero necesita dinero primero. Hubo una pausa. ¿Dónde? ¿Conoces la vieja fábrica textil en la carretera nacional? Ella estará allí a la medianoche. Eso está retirado. Sí. Bueno, ella está tratando de no ser vista. ¿Estás dentro o fuera? Estaré allí. Esteban colgó. Ahora la fase 2.
Condujo al edificio de apartamentos de Claudio en Saltillo y usó un simple bypass para entrar a través del estacionamiento subterráneo. El Honda de Claudio estaba en su lugar. Esteban colocó rápidamente un rastreador GPS debajo del parachoques trasero, luego se fundió nuevamente en las sombras. A las 8 de la tarde, llamó a Memo. ¿Cómo está Sara? Bien. Está descansando. ¿Cuándo quieres que la mueva? Mañana por la mañana. Llévala a la cabaña y quédate allí hasta que yo llame. No importa lo que escuches en las noticias. Esteban, ¿qué estás? No preguntes. Solo manténla a salvo. Lo haré. Ten cuidado, hermano. A las 11 de la noche, Esteban estaba posicionado cerca de la fábrica abandonada. Era exactamente lo que describía, un páramo industrial de equipos oxidados y edificios derrumbados, rodeado de maleza. Sin cámaras, sin testigos, sin luces por kilómetros. Observó a través de la visión nocturna cómo el Honda de Claudio se detenía a las 11:55 de la noche. Claudio salió, miró a su alrededor nerviosamente, luego caminó hacia el edificio más grande. Estaba solo. Esteban esperó hasta que Claudio estuvo dentro del edificio, luego se movió. Había entrenado durante cientos de horas en extracción en espacios reducidos. Claudio era un aficionado jugando a ser un tipo duro. Dentro del edificio, Claudio estaba usando la linterna de su teléfono para mirar alrededor. «Linda, ¿estás aquí?» Esteban apareció detrás de él, silencioso como un fantasma. Un golpe rápido, y Claudio cayó, inconsciente pero vivo. Esteban rápidamente le ató las manos y los pies con bridas, luego lo amordazó y le puso una capucha. Todo el derribo tomó menos de 20 segundos. Llevó a Claudio a la camioneta y lo aseguró en la parte trasera. Para las 12:30 de la noche, estaban en camino a la sierra. Claudio se despertó una hora después, aturdido y desorientado. Esteban lo escuchó agitarse en la parte trasera, pero no se detuvo. Los caminos de montaña estaban vacíos, e incluso si Claudio de alguna manera se soltaba, estaban a kilómetros de cualquier lugar. A las 2 de la madrugada, Esteban salió del camino y retrocedió la camioneta hasta su campamento. Arrastró a Claudio hacia afuera y le quitó la capucha. Los ojos del hombre se abrieron de par en par con terror cuando vio dónde estaban, bosque profundo, oscuridad total excepto por la linterna de Esteban. ¿Quién chingados eres tú? La voz de Claudio se quebró. Tú arrojaste a mi hija por las escaleras. La voz de Esteban era conversacional. Le fracturaste el cráneo y le rompiste el bazo. Luego amenazaste con enterrarla viva junto al cuerpo de Flores. Claudio palideció. No sé de qué estás. Esteban lo golpeó. No fuerte. Solo lo suficiente para partirle el labio. No mientas. Encontré a Flores. Sé sobre las drogas. Sé todo. Mira, güey, eso fue solo negocios. Ella vio algo que no debería haber visto, y entré en pánico. Entraste en pánico. Así que arrojaste a una niña de 12 años por un tramo de escaleras y amenazaste con asesinarla. No lo iba a hacer de verdad. Solo la estaba asustando para que no hablara. Esteban arrastró a Claudio hacia la entrada de la mina. ¿Ves eso? El tiro baja 120 metros. Hubo un accidente minero en los años 70. 3 mineros murieron allá abajo. Nunca recuperaron los cuerpos. Los ojos de Claudio eran enormes. No. ¿Qué estás haciendo? Enseñándote sobre las consecuencias. Esteban le puso un arnés a Claudio, atado a una cuerda. Vas a bajar por ese tiro. Cuando llegues al fondo, vas a esperar, y vas a pensar en lo que hiciste. Piensa en mi hija acostada en una cama de hospital con la cabeza abierta. Piensa en lo aterrorizada que estaba. Por favor, carnal. Por favor. Tal vez te suba. Tal vez no. Esteban activó el cabrestante portátil y comenzó a bajar a Claudio al pozo de la mina. Los gritos del hombre resonaron en las paredes de piedra mientras descendía a la oscuridad. A los 60 metros, Esteban detuvo el cabrestante. Encendió un altavoz impermeable que había bajado con anticipación y reprodujo una grabación de la voz de Sara desde el hospital. Papá, tengo miedo. ¿Y si vuelven?
Dejó que eso se reprodujera en un bucle durante 30 minutos. Luego bajó a Claudio otros 30 metros. Para las 4 de la madrugada, Claudio había estado en el pozo durante casi 2 horas. Esteban finalmente lo bajó hasta el fondo, donde había una pequeña caverna y los restos esqueléticos de los 3 trabajadores que habían muerto hace décadas. Esteban bajó por una cuerda separada, usando sus habilidades de escalada para descender al infierno en las profundidades. En el fondo, encontró a Claudio sollozando, rodeado de huesos. Por favor, suplicó Claudio. Por favor, perdóname. Solo déjame ir. ¿Dónde están las drogas? ¿Qué? Los fármacos que has estado robando de Prescott. ¿Dónde están? En una bodega. En Santa Catarina, unidad 89. ¿Mataste a Flores porque se enteró? Sí. Me iba a reportar. Lo perdería todo. Así que lo mataste. Luego intentaste matar a mi hija. Lo siento. Dios, lo siento mucho. Esteban se agachó. ¿Sabes cómo se siente la hipotermia? La temperatura de tu cuerpo baja. Empiezas a temblar. Tu mente se confunde. Eventualmente, simplemente te duermes y nunca te despiertas. No, por favor. Hace 7º grados aquí abajo. En unas 6 horas, aparecerá la hipotermia. En 12 horas, estarás muerto. Esteban sacó un cuchillo y cortó a Claudio del arnés. Te dejo aquí. Tal como ibas a dejar a mi hija enterrada en nuestro patio. No, no puedes. Esteban ya estaba subiendo. Los gritos de Claudio lo siguieron por el pozo, resonando en la oscuridad. En la cima, Esteban derrumbó la entrada con cargas cuidadosamente colocadas, lo suficientemente pequeñas para no alertar a nadie, pero lo suficiente para sellar el pozo. Luego empacó su equipo y se alejó mientras salía el sol sobre la Sierra Madre. Eran las 6 de la mañana cuando Esteban llamó al detective Castillo desde el teléfono desechable. Detective, soy Esteban Franco. Señor Franco, es temprano. Pensé que querría saberlo. Encontré evidencia que podría ayudar a su caso. Claudio Hoyos tiene una bodega en Santa Catarina, unidad 89. Encontrará productos farmacéuticos robados allí, junto con algunos efectos personales de Flores. Hoyos ha estado traficando drogas y Flores se enteró. Por eso fue asesinado. ¿Cómo sabe esto? Un pitazo anónimo, pero lo verifiqué. Debería moverse rápido antes de que Hoyos la vacíe. ¿Dónde está Hoyos ahora? No tengo idea. Pero si yo fuera usted, obtendría esa orden rápidamente. Esteban colgó. En 2 horas, la policía encontraría las drogas y emitiría una orden de arresto para Claudio. Pero nunca encontrarían a Claudio. Porque Claudio Hoyos estaba a 120 metros bajo tierra, sellado en una tumba con los esqueletos de hombres que murieron en la misma oscuridad. Esteban no sintió culpa, solo una fría satisfacción. Fase 1 completada. Capítulo 6. Cabos sueltos. Esteban condujo directamente a las instalaciones de Lolo en San Pedro. No había dormido en más de 30 horas, pero la adrenalina y el café lo mantenían alerta. Sara estaba despierta cuando entró en su habitación, luciendo más fuerte a pesar de los vendajes. Papá, estaba preocupada. Estoy bien. ¿Cómo te sientes? Mejor. El médico dijo que puedo viajar mañana si me lo tomo con calma. Bien. El tío Memo te recogerá por la mañana y te llevará a la cabaña. Te quedarás allí una semana mientras las cosas se calman aquí. ¿Qué pasa con la escuela? Llamé a tu directora, le dije que tenías una emergencia familiar. Están enviando el trabajo por correo electrónico. Se sentó junto a su cama. Sara, ¿confías en mí? Por supuesto. Entonces necesito que confíes en que he manejado la situación. Las personas que te lastimaron ya no pueden lastimarte. Algo en su tono hizo que sus ojos se abrieran. ¿Qué hiciste? Nada de lo que debas preocuparte. Pero si la policía te hace preguntas, mantén tus respuestas simples. ¿Viste algo en el garaje? ¿No estás segura de qué? Te caíste por las escaleras. Eso es todo lo que recuerdas. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió lentamente.
¿Mamá va a ir a la cárcel? Probablemente. Confesó haber matado a Flores. ¿Realmente lo hizo? ¿Importa? Ella dejó que sucediera. Trajo a esas personas a nuestra casa. Te puso en peligro. Su voz se suavizó. A veces las personas que amamos nos decepcionan. Pero tú eres mi prioridad, Sara. Siempre. Ella lo abrazó, con cuidado de sus heridas. Te quiero, papá. Yo también te quiero, mi niña. Ahora descansa. Memo estará aquí temprano. Esteban salió de las instalaciones y condujo a una gasolinera con regaderas en el libramiento, donde se duchó y se cambió de ropa. Se miró en el espejo. Misma cara, pero ojos diferentes. El hombre que le devolvía la mirada había cruzado líneas que no podían descruzarse. No sentía nada al respecto. Al mediodía, Esteban se reunió con el detective Castillo en una cafetería lejos del hospital. Castillo parecía agotado y frustrado. Encontramos la bodega, dijo Castillo sin preámbulos. Tal como dijo. Medicamentos farmacéuticos por valor de tal vez 5 millones de pesos en la calle, y la cartera, el reloj y el anillo de bodas de Flores. Hoyos fue definitivamente nuestro asesino. ¿Dónde está él? Se peló. Su apartamento está vacío. Teléfono apagado. Sin actividad de tarjeta de crédito. El tipo se esfumó. Castillo se inclinó hacia adelante. Señor Franco, ¿dónde está Claudio Hoyos? ¿Cómo lo sabría? Estuve en el hospital o en las instalaciones de Lolo toda la noche. Puede revisar las cámaras de seguridad. Oh, lo haré. Pero ambos sabemos que es lo suficientemente inteligente como para tener una coartada. Esteban tomó un sorbo de su café. Detective, tiene evidencia física que vincula a Hoyos con el asesinato de Flores. Mi esposa confesó haber ayudado a deshacerse del cuerpo. Tiene drogas robadas, lo que explica el motivo. Ese es un caso cerrado. Si Hoyos huyó a Estados Unidos o Sudamérica o se esconde debajo de un puente en el río Santa Catarina, no es mi problema. Lo es si lo mató. ¿Lo hice? Esteban lo miró a los ojos. ¿Tiene un cuerpo? ¿Alguna evidencia? ¿O solo sospechas? Castillo guardó silencio por un largo momento. Su hija está a salvo. Hoyos se fue. Su esposa enfrenta de 5 a 10 años. Desde cierta perspectiva, se ha hecho justicia. Desde todas las perspectivas, corrigió Esteban. La ley no funciona de esa manera. Entonces tal vez la ley debería funcionar mejor. Esteban se puso de pie. ¿Soy libre de irme? Por ahora. Pero lo estoy vigilando, señor Franco. Si el cuerpo de Hoyos aparece, sabré dónde buscar. No encontrará un cuerpo, detective. Porque no hay uno que encontrar. Claudio Hoyos es solo otro malandro que corrió cuando las cosas se pusieron calientes. Sucede. Esteban salió, dejando a Castillo mirando su taza de café. Durante los siguientes 3 días, Esteban limpió metódicamente los cabos sueltos. Limpió el sitio de la mina de cualquier rastro de evidencia. Las cargas que había usado para derrumbar la entrada habían sido cuidadosas, parecía erosión natural. El pozo ya estaba marcado como zona de riesgo. Nadie cavaría allí. Devolvió todo el equipo al almacenamiento, limpio e irrastreable. La camioneta alquilada fue limpiada y devuelta. Los teléfonos desechables fueron destruidos. Se reunió con el abogado de Linda a petición de ella. Parecía rota, sentada en la sala de visitas del penal. El fiscal me ofreció un trato, dijo ella. Homicidio culposo. 8 años, fuera en 5 con buen comportamiento. Tómalo, dijo Esteban. Nunca quise que Sara saliera lastimada. No me importa lo que querías. Tomaste decisiones. Ahora vives con ellas. ¿Traerás a Sara de visita? No. No volverás a verla. Nunca. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas. Ella es mi hija. Perdiste ese privilegio cuando te quedaste parada y viste cómo la lastimaban. Firma los papeles de divorcio que envió mi abogado. No pelees por la custodia.
Desaparece de nuestras vidas y tal vez sobrevivas a la prisión. De lo contrario. Dejó la amenaza colgando. Linda entendió. Firmó al cuarto día. Memo llamó desde la cabaña. Ella está bien. Leyendo, descansando, comiendo. Pregunta por ti constantemente. Dile que estaré allí este fin de semana para recogerla. ¿Cómo está sanando la lesión en la cabeza? El doctor que Lolo envió dice que se está recuperando más rápido de lo esperado. Los niños son resistentes. Sí, lo son. Al quinto día, el detective Castillo llamó. La exnovia de Hoyos informó actividad sospechosa en su apartamento. Cuando fuimos a investigar, encontramos su auto en el estacionamiento. Parece que tomó efectivo y huyó a pie. Hemos emitido una orden federal y avisado a la Interpol, pero se lo tragó la tierra. Eso es una lástima, dijo Esteban. El FBI y nosotros nos haremos cargo de la búsqueda. Pero entre tú y yo, creo que ya está muerto. Creo que lo mataste y te deshiciste del cuerpo en algún lugar donde nunca será encontrado. Esa es una acusación seria. No es una acusación. Es una observación. Extraoficialmente, espero tener razón. Lo que Hoyos le hizo a su hija. Si alguien lo sacrificó como a un perro rabioso, eso es justicia en lo que a mí respecta. Pero oficialmente, estoy investigando a un sospechoso desaparecido. Oficialmente anotado, detective. Castillo suspiró. Su esposa aceptará el acuerdo de culpabilidad mañana. La familia de Flores está satisfecha con la resolución. El caso está esencialmente cerrado excepto por encontrar a Hoyos. Así que, este soy yo cerrando oficialmente el libro sobre su participación. Pero si alguna vez obtengo evidencia de que lo mató, lo arrestaré. ¿Estamos claros? Clarísimo. Cuide a su hija, señor Franco. Tiene suerte de tenerlo. Esteban colgó y se permitió una pequeña sonrisa. Se acabó. Sara estaba a salvo. Las amenazas fueron eliminadas. La justicia, la verdadera justicia, no la del tipo que tomaba años y dejaba caminar a los culpables, se había cumplido. Empacó una maleta y condujo hacia Arteaga para recoger a su hija. Capítulo 7. El regreso. La cabaña estaba en medio del bosque, rodeada de pinos y silencio absoluto. Esteban estacionó su camioneta y vio a Sara en el porche leyendo. Ella levantó la vista, sonrió y bajó con cuidado los escalones para abrazarlo. Papá, llegaste. Por supuesto. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. El tío Memo me hizo descansar toda la semana, pero ya me estoy aburriendo. Memo apareció en la puerta. Ha sido una paciente modelo. Solo se quejó de estar aburrida unas 40 veces al día. Esteban estrechó la mano de su hermano. Gracias por mantenerla a salvo. Siempre. ¿Café? Se sentaron en el porche mientras Sara entraba a empacar. Memo sirvió 2 tazas y se acomodó en una silla. Entonces, ¿está resuelto? Completamente. El tipo que la lastimó no volverá a lastimar a nadie nunca más. Memo guardó silencio por un momento. No quiero detalles, pero necesito saber. ¿Estás bien haciendo lo que hiciste? Esteban consideró la pregunta. ¿Estaba bien? Había secuestrado a un hombre, lo había torturado psicológicamente y lo había dejado morir solo en un tiro de mina. Había mentido a la policía, destruido pruebas y amenazado a su propia esposa para que guardara silencio. Estoy bien, dijo, y lo decía en serio. Hice lo que tenía que hacerse para proteger a Sara. Lo haría de nuevo sin dudarlo. Eso es lo que me temo. ¿Por qué? Porque no pareces molesto por ello en absoluto. Memo se inclinó hacia adelante. Esteban, sé lo que hiciste en las fuerzas especiales. Sé que has matado antes. Pero esto fue diferente. Esto fue personal. ¿Y la venganza? La venganza cambia a las personas. No me cambió. Solo me recordó quién soy. ¿Y quién es ese? Un padre que protege a su hija. Por cualquier medio necesario. Sara volvió a salir, mochila en mano. Lista cuando tú lo estés, papá. Condujeron de regreso a Monterrey en un cómodo silencio,
Sara dormitando en el asiento del pasajero. Esteban ya había hecho los arreglos. Su casa se estaba vendiendo, demasiados malos recuerdos. Había alquilado un lugar diferente en una colonia privada en la carretera nacional, más cerca de la escuela de Sara. Su vieja vida había terminado, pero una nueva estaba comenzando. Cuando llegaron a la nueva casa, una moderna de 3 habitaciones con un patio cercado y sistema de seguridad, los ojos de Sara se iluminaron. ¿Esta es nuestra? Esta es nuestra. Nuevo comienzo. Durante la semana siguiente, se instalaron. Esteban contrató a un ama de llaves, inscribió a Sara en terapia, examinando cuidadosamente al terapeuta para garantizar la confidencialidad, y reestructuró su negocio para pasar más tiempo en casa. Sara volvió lentamente a la normalidad. Regresó a la escuela, se reconectó con amigos y comenzó a sonreír más a menudo. Pero Esteban notó cambios. Ella era más cautelosa ahora, miraba por encima del hombro, revisaba las cerraduras 2 veces, se despertaba de pesadillas de las que no hablaba. Se vuelve más fácil, le dijo una noche después de un sueño particularmente malo. El miedo se desvanece. Aprendes a confiar en el mundo de nuevo. ¿Lo hiciste tú? ¿Después de la guerra? Eventualmente. Pero tuve ayuda. Por eso estás hablando con la doctora Benítez. Ella es amable. No presiona. Sara guardó silencio por un momento. Papá, ¿qué pasó con Claudio? Esteban había estado esperando esta pregunta. Se escapó. La policía lo está buscando. Pero probablemente esté en Estados Unidos o Canadá a estas alturas. ¿Crees que volverá? No. Está demasiado asustado. Por ti. Porque sabe lo que les pasa a las personas que lastiman a los niños. La policía, los reclusos en prisión, todos odian a las personas como él. Está corriendo porque ya no hay lugar seguro para él. Sara pareció aceptar esto. Bien. Espero que se quede fuera para siempre. Lo hará. Lo prometo. Pero Esteban sabía mejor. Claudio no estaba corriendo. Claudio no estaba en ninguna parte. Claudio era huesos en el fondo de una mina. Y eso es todo lo que sería jamás. Capítulo 8. Consecuencias. 3 semanas después de que Sara regresara a casa, el detective Castillo llamó. Señor Franco, encontramos algo. Creo que necesita venir a la estación. La mente de Esteban fue inmediatamente a los peores escenarios. Cuerpo descubierto. Evidencia que lo vinculaba. Arresto inminente. ¿Qué encontraron? Solo venga. Traiga a Sara si está dispuesta. Esto es. Bueno, ya verá. Esteban condujo a la estación de policía con Sara, ambos tensos. Castillo los recibió en el vestíbulo y los llevó a una sala de conferencias donde esperaba una mujer mayor. Parecía vagamente familiar, las mismas características que Daniel Flores de las fotos. Señor Franco, Sara, esta es Catalina Catá Robles, la exesposa de Flores. Catá se puso de pie, con lágrimas en los ojos. Quería agradecerles. A ambos. Daniel era. Tenía sus defectos, pero no merecía lo que le pasó. La policía me dijo que Sara presenció su asesinato, que resultó herida tratando de escapar. Solo quería decir cuánto lamento que hayan sido arrastrados a este lío. Sara parecía incómoda. Lamento lo de su esposo. Exesposo. Pero gracias. Catá se volvió hacia Esteban. El detective Castillo me dijo que ayudó a encontrar evidencia que llevó a resolver el asesinato de Daniel. Dijo que su esposa se declara culpable y asume toda la responsabilidad. Esteban asintió. Parecía lo correcto. Darle un cierre a su familia. ¿Lo hace? Más de lo que sabe. Catá sacó una carpeta. Daniel tenía un seguro de vida. 10 millones de pesos. Soy la beneficiaria, pero no lo necesito todo. Tengo un buen trabajo y nuestra hija es mayor. Así que me gustaría dar una parte a Sara. Fondo para la universidad, o terapia, o lo que necesite. Eso no es necesario, dijo Esteban. Lo es para mí. Sara sufrió por algo que hizo el compañero de trabajo de Daniel.
Si Daniel hubiera sido más cuidadoso sobre con quién trabajaba, tal vez habría atrapado a Hoyos robando drogas antes. Tal vez nada de esto hubiera sucedido. Deslizó un cheque sobre la mesa. 1.000.000 de pesos. Por favor, acéptenlo. Esteban miró a Sara, quien asintió. Gracias, señora Robles. Eso es muy generoso. Es lo menos que puedo hacer. Katá se puso de pie. Espero que Sara se recupere por completo. Y espero que encuentren a Hoyos y lo hagan pagar. Después de que ella se fue, Castillo se recostó en su silla. Hoyos todavía está desaparecido. Creen que puede haber huido a Sudamérica. Memo tenía conexiones allí de sus días de tráfico. Tal vez lo hizo, dijo Esteban con cuidado. Tal vez. Los ojos de Castillo eran agudos. O tal vez está en el fondo de un barranco en algún lugar, comido por animales, o enterrado en una tumba sin marcar, o sellado en un edificio abandonado. Esteban sostuvo su mirada. Muchos tal vez, detective. Sí. Muchos tal vez. Castillo se puso de pie. Su hija se ve bien, saludable. Me alegro de que se esté recuperando. Gracias. Y señor Franco. Lo que sea que haya o no haya sucedido, espero que se quede así. Por el bien de todos. Mensaje recibido. Castillo no lo perseguiría más mientras todo se mantuviera tranquilo. Esteban y Sara salieron de la estación y condujeron a casa. El cheque estaba en el regazo de Sara. Eso fue raro, dijo ella. ¿Qué parte? El detective. Él sabe algo, ¿no? ¿Sobre lo que realmente le pasó a Claudio? Esteban no respondió por un momento. Sara, algunas preguntas es mejor no hacerlas. Y algunas respuestas es mejor no decirlas. ¿Entiendes? Ella asintió lentamente. Sí, entiendo. La semana siguiente tuvo lugar la sentencia de Linda. Esteban no asistió, pero leyó el informe. 8 años, elegible para libertad condicional en 5. Su abogado había argumentado con éxito que había sido coaccionada y manipulada por Hoyos, que había entrado en pánico y tomado malas decisiones, pero que nunca tuvo la intención de que nadie muriera. El juez había sido duro pero justo. Señora Franco, usted se quedó parada mientras su amante mataba a un hombre. Ayudó a enterrar el cuerpo. Permitió que lastimaran a su hija. Estas son decisiones con consecuencias. Espero que use su tiempo en prisión para reflexionar sobre la persona en la que se ha convertido. Esteban no sintió nada al leer la transcripción. Linda era parte de su vieja vida ahora, un capítulo cerrado. Pero había un cabo suelto que le molestaba. Las drogas de la bodega de Hoyos habían sido incautadas, pero no hubo investigación sobre si alguien más en farmacéutica Prescott había estado involucrado. Esteban investigó un poco y encontró algo interesante. Otro representante de ventas, un hombre llamado Diego Castillo, sin relación con el detective, había renunciado repentinamente 3 días después de que Hoyos desapareciera. Esteban llamó a un viejo contacto de inteligencia, un exanalista que ahora dirigía una firma de investigación privada. Necesito un informe sobre alguien. Diego Castillo, farmacéutica Prescott. ¿Qué estoy buscando? Asociación con Claudio Hoyos. Tráfico de drogas. Cualquier cosa que sugiera que era parte de la operación de Hoyos. El informe regresó 2 días después. Diego Castillo había sido socio de Hoyos en el esquema de robo de drogas. Había estado robando productos farmacéuticos de alto valor, opioides principalmente, y Hoyos los había estado vendiendo. Flores había descubierto discrepancias en el inventario y comenzó a investigar. Por eso había sido asesinado. Ahora Diego estaba desaparecido, probablemente aterrorizado de ser el próximo. Esteban tomó una decisión. Llamó al detective Castillo. Tengo información sobre la operación de drogas de Hoyos. Hay una segunda persona involucrada. Diego Castillo en Prescott. Ha renunciado y podría estar huyendo. Debería investigarlo antes de que desaparezca. ¿Cómo sabe esto? Un pitazo anónimo. Pero es sólida. Castillo suspiró. Otro pitazo anónimo. Señor Franco, está acumulando una gran colección de estas.
Solo trato de ayudar a cerrar casos, detective. En 48 horas, Diego Castillo fue arrestado tratando de abordar un vuelo a Panamá en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Tenía 4 millones de pesos en efectivo y un pasaporte falso. Bajo interrogatorio, confirmó todo sobre la operación de robo de drogas y la participación de Hoyos en el asesinato de Flores. El caso estaba verdaderamente cerrado ahora. Todos los cabos sueltos atados. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Sara estaba prosperando. Las pesadillas habían cesado en su mayoría. Hizo nuevos amigos en la escuela y se unió al equipo de debate, donde su mente aguda y sus cuidadosas elecciones de palabras la convirtieron en una estrella. Su terapeuta informó un progreso excelente. Esteban había reducido su negocio de guías, aceptando solo unos pocos clientes selectos por mes. Pasaba más tiempo en casa, más tiempo con Sara. Cocinaban juntos, hacían caminatas juntos, platicaban de todo, desde los dramas de la escuela hasta filosofía. Había empezado a salir con alguien, Ingrid Alvarado, una exmédico militar que dirigía una organización sin fines de lucro de recreación al aire libre. Ella entendía su pasado sin necesidad de explicaciones. Era paciente con Sara, dándole su espacio pero ofreciendo apoyo cuando era necesario. Es buena para ti, le había dicho Memo cuando conoció a Ingrid en una carne asada familiar. Diferente a Linda. Completamente diferente había coincidido Esteban. Ella es auténtica. Lo que ves es lo que hay. Un sábado por la tarde, Esteban y Sara estaban caminando por uno de sus senderos favoritos en Chipinque. Era finales de otoño, las hojas se volvían doradas y rojas. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste para protegerme? Esteban dejó de caminar y se enfrentó a su hija. Tenía 13 años ahora, más alta, más madura. La niña asustada en la cama del hospital se había ido, reemplazada por alguien más fuerte. No dijo honestamente. No me arrepiento de protegerte. Nunca. Pero tú. Hiciste cosas que eran ilegales. Cosas que podrían enviarte a la cárcel si alguien se enterara. Sí. ¿No te molesta eso? Esteban consideró su respuesta cuidadosamente. Sara, pasé 20 años en el ejército. He visto lo que sucede cuando las personas buenas confían solo en sistemas que se mueven demasiado lento. A veces, para proteger a las personas que amas, tienes que tomar decisiones difíciles. Tienes que estar dispuesto a cruzar líneas que no se pueden descruzar. ¿Pero dónde se detiene? ¿Cómo sabes cuando has ido demasiado lejos? Te detienes cuando la amenaza es eliminada. Has ido demasiado lejos cuando dañas a inocentes. No dañé a ningún inocente. Eliminé una amenaza para ti. Eso es diferente. Ella guardó silencio por un largo momento. Creo que entiendo. Hiciste lo que tenías que hacer. Hice lo que elegí hacer. Hay una diferencia. Y algún día, si alguna vez estás en una posición en la que alguien amenaza a alguien que amas, tendrás que tomar tu propia decisión. Pero decidas lo que decidas, te apoyaré. Continuaron caminando. Cerca de la cima, Sara se detuvo y señaló un águila real dando vueltas sobre sus cabezas. ¿Recuerdas cuando me dijiste que las águilas se aparean de por vida? ¿Que protegen sus nidos contra cualquier amenaza? Lo recuerdo. Ese eres tú, papá. Eres el águila protegiendo el nido. Esteban sonrió. Y tú eres el águila que está aprendiendo a volar. Estoy lista, ya sabes. Para volar cuando llegue el momento. Sé que lo estás. Se quedaron allí juntos, padre e hija, observando al águila elevarse contra el brillante cielo otoñal de Nuevo León. Detrás de ellos, enterrados profundamente en la sierra, sellados bajo toneladas de roca, los huesos de Claudio Hoyos nunca serían encontrados. La familia de Daniel Flores tenía un cierre. Linda estaba cumpliendo su condena. Diego Castillo estaba en el penal. Sara estaba a salvo y sanando. La justicia, la verdadera justicia, se había cumplido. Esteban Franco no tenía remordimientos. A lo lejos, otro excursionista apareció en el sendero dirigiéndose hacia ellos. La mano de Esteban se movió instintivamente hacia la navaja táctica que siempre llevaba ahora,
oculta debajo de su chamarra. Luego reconoció al excursionista como un cliente habitual que saludó con la mano. Esteban se relajó y le devolvió el saludo. Pero ese momento de tensión, esa preparación instantánea para proteger, nunca lo abandonaría por completo. Había cruzado a la oscuridad para proteger a su hija, y una parte de él siempre permanecería allí, vigilante y preparada. Algunas águilas eran cazadoras, algunas eran protectoras. Esteban Franco era ambas. Epílogo. 2 años después, el detective David Castillo se retiró de la fuerza policial. En su fiesta de jubilación, llevó a Esteban a un lado. Se habían mantenido en contacto vago, un respeto mutuo nacido de un entendimiento compartido. Nunca encontré el cuerpo de Hoyos, dijo Castillo en voz baja, con una cerveza en la mano. Demonios, ni siquiera estoy seguro de haber buscado tan duro. Tal vez todavía esté vivo en algún lugar, sugirió Esteban. Tal vez. Pero no lo creo. Creo que conoció a alguien que sabía exactamente cómo hacer desaparecer a un cabrón. Castillo levantó su cerveza. Por la justicia, señor Franco. Como sea que se sirva. Esteban chocó su botella contra la de Castillo. Por la justicia, detective. Y por saber cuándo mirar hacia otro lado. Castillo sonrió sombríamente. Estoy deseando jubilarme. Irme a pescar a la presa, pasar tiempo con los nietos. No pensar en casos que me hagan cuestionar si hice lo correcto al hacerme de la vista gorda. ¿Hiciste lo correcto? ¿Lo hice? ¿O simplemente dejé que te salieras con la tuya con un asesinato? Esteban lo miró a los ojos. Dejaste que un padre protegiera a su hija. Dejaste que un monstruo obtuviera exactamente lo que merecía. Y te aseguraste de que una niña pudiera crecer a salvo. Hiciste lo correcto. Castillo asintió lentamente. Espero que tengas razón. Realmente lo espero. Se separaron amistosamente. Castillo pasaría su jubilación pescando y jugando con sus nietos. Dormiría bien por la noche, sabiendo que a veces la justicia requería mirar hacia otro lado. Esteban pasaría su vida criando a su hija, construyendo un negocio y viviendo con el conocimiento de que había matado a un hombre y no sentía remordimiento. Porque algunas líneas, una vez cruzadas, te cambian para siempre. Y valía la pena hacer algunos cambios. Sara Franco creció fuerte, segura y a salvo. Fue a la universidad, se convirtió en abogada y dedicó su carrera a ayudar a víctimas de violencia. Nunca habló públicamente sobre lo que le sucedió, pero sus allegados sabían que entendía la oscuridad íntimamente. Y sabía que su padre había caminado hacia esa oscuridad para sacarla. Eso era amor. Eso era protección. Eso era justicia. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos allá.